No sé cómo decir buenas tardes, así es que voy a decir buenos días. Es muy difícil para mí respirar. Donde yo vivo, mucho más bajo que aquí. Aquí estamos casi en el cielo. Así es que me falta el aire. Muy bien, Dios mediante, en esta tarde vamos a hablar sobre la sumisión bíblica. En una ocasión tuvimos una fiesta de Navidad en nuestra iglesia y uno de los esposos jóvenes vino a hacerme una pregunta y me dijo, el ser sumisa a tu marido, algo que haces pero que lo odias. Y yo dije, no, lo odio, es mi gozo. Y dijo, así lo pensé. Y le dije, pues, ¿por qué me preguntas esto? Y me dijo, pues es que mi esposa dice que en tu clase, en tu sesión dijiste que tienes que someterte, pero no te tiene que gustar. Y yo le dije, pues creo que malentendió lo que yo dije. Hay ocasiones en que preferiríamos algo diferente, pero la razón por la cual es nuestro gozo es porque yo pienso que es el corazón de Dios, la voluntad de Dios para la esposa cristiana. Hay mucha confusión acerca de esto y muchos malos entendidos. Así es que vamos a ver algunos principios bíblicos de lo que es la sumisión bíblica. Hay también mucha hostilidad en respecto a este tema. Las mujeres a menudo las hacen sentirse tontas si es que son sumisas a sus maridos. Básicamente hay dos enfoques erróneos. Una es la filosofía feminista, que creen que la mujer nunca debe de tener que hacer nada de lo que el esposo la mande a hacer, que son derechos iguales. Y yo no sé si eso prevalece aquí también en México, pero en los Estados Unidos es un problema enorme. Las feministas dirían que son como los tapetes a la entrada de la puerta para pisotearlas, ser pisoteadas por sus maridos. Es como si fuera una esclava para él. Pero eso no es lo que es la sumisión bíblica. Otro enfoque erróneo es el asceticismo. El asceticismo es pensar que entre más sufres, eres más santa. Y eso no es cierto. Ahora, a veces el Señor sí requiere de nosotros que suframos por Él, pero si no tenemos que sufrir, no hay ningún beneficio espiritual al no tener que sufrir. Pablo habla de esto en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo,
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Estas cosas de las que él está hablando, cosas que dan la apariencia de ser muy espirituales. Podría ser sufrimientos físicos o podría ser sufrimientos por daños que otras personas te están causando. Y luego primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si vas a tener que sufrir, necesitas sufrir por causa del Señor. Así es que estos dos, tanto la filosofía feminista como el asceticismo, son dos enfoques erróneos en cuanto a la sumisión. Ahora, déjenme darles 5 principios bíblicos sobre la sumisión. El primer principio es que una esposa debe ser sumisa a su esposo en todo, a menos de que le pida pecar. Efesios 5:22-24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La palabra someterse es la palabra griega upotazo. Es un término militar y quiere decir que hay que ser colocado bajo un rango militar. Así es que el general está por encima del capitán, el esposo está por encima de su esposa. Este es el orden que Dios ha dado. Pero el segundo punto aquí no quiere decir, no implica que la esposa es inferior a su esposo. Romanos capítulo 2, versículo 11, dice que no hay parcialidad con Dios o preferencia con Dios. En primera de Pedro 3, versículo 7, dice que los maridos deben de vivir con ellos dando honor a la mujer como coherederas de la gracia de la vida. Y luego Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Señor Jesús no fue inferior a Dios. Él mismo es Dios. Pero cuando Él vino a la tierra, Él cubrió su propia gloria y tomó forma de siervo y fue obediente al punto de llegar a la cruz de la muerte. Ahora, Él podría haber exigido igual de derechos iguales. Pero en Filipenses 2 dice que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, algo que Él podría exigir. Él tomó un lugar de subordinación para llevar a cabo la voluntad del Padre. Cuando nosotros aceptamos ese papel de subordinación
hacia nuestros maridos no significa que somos inferiores, como tampoco Jesús lo fue a Dios su Padre. Simplemente significa que tenemos diferente papel. El punto número 3, el papel de una esposa, es el de ayuda idónea. Dios dijo en Génesis 2:18, Dios dijo, le haré ayuda idónea a él. Y luego en 1 Corintios 11:9 dice que el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Este versículo me ayudó a mí de una manera especial, porque mi papel como esposa es servir, ministrar a mi esposo. Y fui creada para ese propósito. Así es que no es al revés, que es lo que muchas esposas piensan. En el punto número 4, debe de someterse en todo. Esto significa que en todas las áreas de la vida, a menos que su esposo le pida pecar. En Hechos capítulo 5, Pedro estaba encarcelado y le dijeron a Pedro, nosotros te dejaremos salir, te dejaremos libre, pero necesitas prometer que no vas a predicar ya más acerca de Jesús. Pedro le dijo, no les puedo prometer eso. Debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que cuando la autoridad que tienes tú por encima de ti quiere que peques, Dios es la autoridad por encima de eso. Así que necesitas obedecer a Dios antes que al hombre o a tu esposo. De otra manera, cualquier otra situación debemos de ser sumisas. Algunos hombres están preocupados por cómo decoramos la casa. A algunos no les interesa cómo decoramos la casa. Si a ellos les interesa, entonces eso no es fácil para nosotros. Pero necesitamos considerar sus opiniones. Podemos apelar a las decisiones, pero a menos de que nos esté pidiendo pecar, si él tiene inclinaciones fuertes, necesitamos someternos. En una ocasión aconsejé a una mujer que le encantaban los muebles antiguos y compró un sofá muy antiguo. Lo trajo a casa y su esposo lo odió, ese sofá, y le dijo, regrésalo. Y ella dijo, no lo voy a hacer. Tuvieron un gran pleito y ella llegó conmigo llorando. Él es tan cruel, no me deja conservar este sillón. Y yo le dije, regrésalo. Dios te está diciendo que seas sumisa. Hay muchos otros sofás, sillones. No amerita que tú peques contra Dios. Aquí hay otros ejemplos. Yo pienso que el esposo le pide a la mujer pecar si le prohíbe ir a la iglesia. Hebreos 10:26, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ahora, esto es muy difícil si el esposo no es cristiano. La esposa debe decirle respetuosamente
lo que me estás pidiendo es algo que Dios me ha dicho todo lo contrario. Pero no necesita estar en la iglesia todo el tiempo. Y si él quiere que en ocasiones se quede con él en casa, ella necesita quedarse en casa. O si quiere que ella lo acompañe en algún viaje y toca la casualidad de que también incluye domingo, ella debe de aceptar la invitación de acompañarlo. Otro ejemplo del esposo que le pide a su esposa pecar es que le prohíba hablarle a sus hijos acerca de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice en Efesios 6 que se instruya a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Lo que ella puede hacer es planear esos tiempos de enseñanza para sus hijos cuando él no está en casa. Ahora, si él te pregunta, pues dile la verdad, pero no tienes que hacerlo cuando él está presente y luego provocarlo innecesariamente. Aun cuando estás disciplinando a tus hijos, puedes esperar a que no esté tu esposo inconverso para explicarle a tus hijos lo que la palabra de Dios dice. Otro ejemplo, cuando el esposo puede pedirle a la esposa el pecar, es cuando le pida participar en inmoralidad o algo pornográfico. Esto es algo que una esposa cristiana no puede hacer. En 1 Corintios 6:20, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Otro ejemplo en que le pide pecar es que le prohíba que le redarguya cuando él peca, si es que él es cristiano, o aun cuando sea inconverso y él está pecando. Vamos a ver Gálatas 6:1. Y leímos este versículo hace unos momentos, pero quiero que lo entiendan bien. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, si él es cristiano, vas con él amablemente, dile lo que está haciendo mal, usa las escrituras para respaldarte y sean muy claras. Si tú vas con tu marido y le dices, tú necesitas ser un mejor esposo, ¿eso qué quiere decir? Eso quizás quiera decir que necesita limpiar el lodo de sus zapatos antes de entrar en la casa. Puede significar también que necesita dejar de emborracharse y maldecir. Así que hay que dar la reprensión, pero dándole un ejemplo muy específico y claro de lo que estás hablando. Y si él es cristiano, dile, amor, debes de arrepentirte y darle a Dios la gloria. Si no es cristiano, no uses las escrituras, pero apela a su conciencia para que él haga lo que es correcto. No es correcto que tú te emborraches. Te amo, pero necesitas dejar de tomar. En 1 Pedro 3, versículos 1 y 2, habla de los maridos que no obedecen a la palabra, y eso lo explicaré en gran detalle mañana, pero lo que eso significa es que es un incrédulo. Dice que pueden ser ganados sin palabra
por tu conducta casta y respetuosa. Eso significa que no estás predicándole el evangelio y no agarras un folleto del evangelio y lo pones debajo de su almohada. No hagas lo que hizo una esposa. Su esposo se acostaba y antes de que se pudiera dormir, ella se ponía de rodillas a un lado de él y en voz alta oraba por su salvación. Él la odiaba y acabó por divorciarla. Lo estaba volviendo loco. Los incrédulos no entienden esto, pero dice que lo ganes con tu conducta casta y respetuosa. Eso quiere decir ganarlo para Cristo. Ahora, si Él te hace preguntas acerca de la Biblia o del Evangelio, entonces dale la respuesta. Contesta sus preguntas. Y si no sabes, dile, voy a investigarlo. Y ve, investiga y entonces regresa y dale las respuestas. Pero si él le prohíbe que ella lo redarguya, entonces dile que no es una promesa que puedes hacer. Y luego el siguiente punto, está él pidiéndole que peque cuando él le pide o espera que ella lo encubra. Efesios 5, versículo 11 y 12, dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Recientemente aconsejé a una mujer cuyo marido estaba cometiendo adulterio y él era misionero, no aquí, pero en otro país. La esposa lo descubrió y él le dijo a ella, te prohíbo que lo comentes con nadie. Y por 6 meses ella encubría este pecado de él. Es como la persona que está manejando el carro después de un robo en el banco. Ella estaba decepcionando, engañando. Y ella pensaba que ella estaba haciendo lo correcto al obedecer a su marido. Pero estaba desobedeciendo a Dios. La mujer sí debe ser sumisa, a menos de que el esposo le pida pecar. Y luego el siguiente principio bíblico, que la sumisión bíblica debe observarse desde la perspectiva del esposo. Hay muchas esposas que me han dicho, yo soy una mujer sumisa. Yo nunca vendería mi casa sin el permiso de mi esposo. Así es que ella está pensando en cosas muy grandes. Pero si le pregunto al marido, ¿ella es sumisa? Él me diría que no. Ella se opone a mí cada paso que doy. Así es que piénsenlo desde la perspectiva del esposo, aunque sea algo grande o algo muy pequeño. El siguiente principio es que una esposa sumisa no tiene temor de hacer lo que es correcto. Primera de Pedro 3, versículo 6, da el ejemplo de Sara. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Recuerdan cuando Abraham le dijo a Sara, dile al rey que eres mi hermana? Porque él tenía temor de que el rey lo matara si descubría que Sara era su mujer. Pues Sara le dijo lo que Abraham le dijo que hiciera. No es lo que debería de haber hecho. Ella debería haber dicho, Abraham. Ella le decía, Señor.
necesitaba haber dicho, nosotros tenemos que confiar en Dios. Dios nos prometió muchas cosas. De alguna manera, Dios nos va a cuidar. Así que en vez de haber obedecido en esa ocasión, debería de haber hecho lo que es correcto. Quizás algo de miedo le hubiera dado, pero Dios le hubiera dado gracia. Y luego Proverbios 31, versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. La mujer que es temerosa, teme cada día, va a pensar en algo nuevo, por lo cual angustiarse. Pero una esposa piadosa anticipa lo que Dios va a hacer con emoción. Ahora el siguiente punto, así como hablamos ayer en la sesión de preguntas y respuestas, algunas de las circunstancias en las que se encuentran las mujeres dan mucho miedo. Son horrendas, tremendas las circunstancias. Pero la clave para vencer ese miedo es demostrar amor. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, el perfecto amor echa fuera el temor. En Mateo 22, versículo 37, dice que el mandamiento mayor es amar al Señor tu Dios. Nosotros mostramos amor a Dios al obedecerle. Y luego dice, el siguiente mandamiento es amar a otros. Ahora, una esposa muestra amor a Dios al tener pensamientos bíblicos. En Filipenses 4, versículo 8, da una lista del tipo de pensamientos que debemos de tener. Por ejemplo, dice que pensemos en todo lo que es verdadero. Eso significa que nos enfrentamos a la realidad. En una ocasión aconsejé a una mujer que dijo, sé que algo horrible va a pasar. Y estaba llorando, angustiada, histérica. Y yo le dije, pues, ¿qué pasa? Y ella dice, pues es que sé que algo horrible me va a pasar. Y entonces yo le pregunté, pues, ¿hay algún problema? ¿Tu esposo está enfermo? ¿Está amenazando dejarte? ¿Tienes problemas financieros, económicos? Y ella dijo, no, todo está muy bien. Pero ella misma se estaba autosugestionando que a tal grado que empezó a sentir el pánico, como si estuviera sucediendo algo. Pues Dios no le va a dar gracia a imaginarse estas cosas. Debemos de tener pensamientos verdaderos. Otra cosa que menciona ahí es que pensemos en todo lo que es de buen nombre, algo de alabanza. Estas cosas apuntan hacia Dios. Esa mujer que me dijo, yo sé que algo horrible va a pasar, yo le mostré este versículo. Y le dije, la verdad es que nada horrible está sucediendo. Y si es que sucediera, en ese momento Dios te va a dar la gracia para poder soportarlo. Eso hace que se enfoque todo hacia Dios, hace que se honre, que Dios sea honrado y que sea excelente, digno de alabanza. Otra manera en que muestra su amor a Dios es al dar corrección, reprensión bíblica. Y hemos ya hablado de eso en el pasaje de Gálatas 6:1.
El Señor Jesús dijo lo mismo en Mateo 18, dijo que si tu hermano peca, ve con él en privado, dile sus ofensas, y si él se arrepiente, entonces te has ganado a tu hermano. En otras palabras, a nadie más necesita saberlo. Y esto es lo mismo que dar corrección en privado con amabilidad y con el propósito de restaurarlo. Otra manera en que ella puede vencer el miedo es exponer las obras de la oscuridad. Hay veces, ocasiones, en que es muy difícil, en que una esposa debe de, con amor, llegar a ser testigo contra su esposo. Y otra vez, de nuevo, su motivación es ayudarle, restaurarlo. Ahora, él puede ser que no lo perciba de esa manera, pero si él es sabio, se daría cuenta. El siguiente punto, ella le muestra amor a su esposo al no recrear cómo él la ha lastimado. También muestra el amor soportando tiempos difíciles y bendiciéndolo en su lugar. Primera de Pedro 3:9, hablamos de esto algo largo ayer. Ahora estamos hablando de una mujer sumisa, que no teme hacer lo correcto. Si el siguiente punto, si el esposo repetidamente la desilusiona, ella debe aprender a confiar más en Dios, aunque esto no indica necesariamente que ella va a confiar en su esposo. Nosotros queremos ser como las mujeres santas de antes que tenían su esperanza en Dios. Dios nunca nos va a desilusionar. Y el siguiente punto, 3, aprende a tener pensamientos bíblicos. En Filipenses 4:8 nos dice qué tipo de pensamientos debemos de tener, y dice que tu mente medite en esto, en este tipo de cosas. Este es un ejemplo de un mal pensamiento. Yo ya no soporto esto. Un pensamiento correcto sería: esto es difícil. Sí, es que es una situación difícil, pero Dios tiene un propósito en esto y Él me va a dar la gracia para poder afrontarlo. Así que la mujer debe de ser sumisa a menos de que le pida pecar, y no debe temer hacer lo correcto. Y a veces lo correcto es lo más difícil para hacer. Y el siguiente punto, C, una esposa debe ser sumisa aun cuando su esposo no sea cristiano. Este pasaje de Primera de Pedro 3, 1 y 2, déjenme explicarles esto. Dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. No quiere decir que tenemos que obedecer a todo hombre que anda por ahí. Esto es a los maridos. Esta palabra de sujeción es nuestra palabra griega, upatazo, como lo hay en el rango militar. Y dice: para que también los que no creen a la palabra. Vamos a regresar al capítulo 2. Pedro está hablando aquí, comparando creyentes con inconversos, los no creyentes.
¿Ahora sí se oye? Aquí en pasaje de 1 Pedro capítulo 2, Pedro está haciendo un contraste entre incrédulos y creyentes. Pedro está hablando aquí de la piedra angular, que es el escogido. ¿Quién es esa piedra? ¿Quién es? Es Cristo. Cristo es la piedra angular. Ahora dice aquí en el versículo 7, dice que el que ha sido... Ok, está hablando aquí que la piedra angular ha venido a ser, la piedra rechazada ha venido a ser la piedra principal. Y algunos tropiezan en esa piedra porque desobedecen a la palabra. Y para esto entonces han sido condenados por esto. Los incrédulos se tropiezan con Cristo. Y Pedro los describe aquí como desobedientes a la palabra. En la misma carta, unas cuantas frases después, él dice, mujeres, estén sujetas a sus esposos. Y él dice, si algunos son desobedientes a la palabra, entonces ustedes los ganarán, hablando de evangelizarlos sin una sola palabra, por la conducta, cuando ellos consideran o vean vuestra conducta casta y respetuosa. Así es, esta es una manera como activamente evangelizamos a un esposo incrédulo. Ahora, algunas mujeres se determinan tanto que sus esposos se conviertan, que se deprimen, están sintiéndose muy mal, son muy infelices. Y claro que el esposo lo sabe, no puede evitar el notarlo. Una esposa debe de entender que un incrédulo no va a amar las cosas del Señor, pero aún así ella debe de disfrutarlo. Ella debe tener la actitud de ser un admirador de Él y no estar en contra de Él. Así es que, número 1 aquí en este punto es que ella tiene que arrepentirse de tener cualquier ídolo, cualquier cosa en su corazón. No fijes tanto tu memoria, tu enfoque en que tu esposo se convierta, que no puedas tener una buena relación con él, que eres irrespetuosa hacia él y que te sientes muy mal, que nadie te aguanta, nadie aguanta vivir contigo. El siguiente punto es: concéntrate en una conducta casta y respetuosa. Lo más probable es que Dios va a usar esto para ablandar su corazón. Ahora no puedo prometerles que Él se va a convertir, pero yo te puedo asegurar que tú puedes ser fiel al Señor. Y luego el siguiente punto: si es necesario, deja que el incrédulo se vaya. En 1 Corintios 7, versículo 15, nos dice que si el incrédulo está dispuesto a vivir contigo, entonces tú debes estar dispuesta a vivir con él. Pero si él no está dispuesto, entonces déjalo que se vaya. Y luego dice que el compañero
cristiano, el creyente, está en libertad. Pero si él se separa, debe de ser por tu amor cristiano amable, no porque le estuviste molestando o estuviste enojada con él o lo maltrataste. Debe de ser por tu vida piadosa que él se va. Número 4. Debes de estar lista para compartir tu fe. Primera de Pedro 3, versículo 15, dice que debes de estar siempre preparado para dar respuesta de la esperanza que hay en vosotros. Hace muchos años, una mujer que asistía al estudio bíblico estaba casada con un incrédulo y tenían una relación muy difícil. Y era tanto culpa de él como culpa de ella. Bueno, el Señor al fin le dio gracia para aprender a amarlo. Y luego ella se enfermó con cáncer. Y ella se estaba muriendo. Y el esposo llegó con lágrimas en los ojos y le dijo: he sido muy cruel contigo. ¿Puedes decirme, por favor, cómo puedo llegar a ser cristiano? Y ella compartió su fe. Y los dos se hincaron ahí al lado de la cama. Y ella lo guía a los pies del Señor. Debes de siempre estar lista. Número 5, busca tener gracia delante de Él y también con sus amigos. Acompáñalo a los lugares donde Él va. Ahora tendrás que marcar tu raya cuando se trata de pecados personales. Si Él quiere que tú participes en pecados sexuales, la respuesta es no. Si Él quiere que te emborraches junto con Él, la respuesta es no. Pero puedes negarte con gracia, con amabilidad. Gracias por invitarme a acompañarte. Me gustaría estar contigo, con tus amigos. Quizás pudiéramos hacer esto otro en vez de aquello que querían hacer. Así que la mujer debe ser sumisa, aun cuando su esposo no sea cristiano. Y el siguiente punto D. Una esposa sumisa no deshonra la palabra de Dios. Tito 2, versículos 3 al 5. Aquí está hablando de las mujeres mayores que enseñen a las más jóvenes. Y una de las cosas que debe de enseñar a las más jóvenes es que se someta a su marido. Y dice que para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, deshonrar es traer vergüenza o desgracia. Siendo sumisa es lo que es apropiado. En Colosenses 3:18 dice que la mujer sea sumisa a su marido, como conviene en el Señor. Esta es la palabra griega, nuevamente, upotazo. Una esposa sumisa honra la palabra de Dios. Cuando el obedecer a Dios es más importante que hacer su propia voluntad. En Romanos 12 dice que nosotros debemos de ser un sacrificio vivo a Dios. Y yo creo que eso significa que nosotros hacemos lo que Él quiere, aun cuando eso implica que no hacemos lo que nosotros queremos hacer. Y el punto B, ella tiene un temor apropiado del Señor.
En el Salmo 2:11 dice, adorad, alabad al Señor con reverencia, con temblor. Hay algunas cosas que yo no digo o hago, o que sigo pensando en ellas, porque yo sé que Dios está vigilándome, está viéndome y sabe lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo. Y Dios sí disciplinará a aquellos a los que ama. Es la actitud de un corazón sumiso, de ser sumisa. Y no es, ay, lo tengo que hacer, pero odio hacerlo. Es algo gozoso y lo estamos haciendo para el Señor. Ella está honrando al Señor cuando su vida no es una afrenta a la imagen de la iglesia, como en Efesios 5, quien se sujeta a Cristo. El matrimonio es un cuadro hermoso de la relación de Cristo con la iglesia. Y cuando ella está glorificando, trayéndole gloria a su esposo y se está sometiendo a él, entonces ella está realizando o cumpliendo aquel cuadro. Y el punto E, ella se sujeta independientemente de lo que sienta. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Aquí nos da el ejemplo del Señor Jesús. Y creo que es muy interesante. No es de que Él fuera a la cruz diciendo, ah, qué suave, esto me gusta, me da mucho gusto hacer esto. Dice que lo soportó. Él despreció aquella vergüenza, pero lo hizo por el gozo que estaba puesto frente a él, el gozo que tenía por delante. Así que hay veces en que no vamos a sentirnos con el deseo de ser sumisas, pero sí lo podemos hacer con un buen motivo. Lo podemos hacer para la gloria de Dios. El siguiente punto, el quinto principio. Una esposa sabia buscará capacitación y consejería en sujeción a una anciana piadosa. Tito 2, versículo 3 a 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, esto no significa que porque una mujer es mayor, que te va a dar consejo sabio. Puede ser que no te dé nada de consejo sabio. Ella puede ser malas noticias para ti. Así es que primeramente busca una recomendación de los líderes de la iglesia. En Hebreos 13:17 dice que estos hombres velan por vuestras almas. Ellos van a conocer a cuáles mujeres pueden, en cuáles mujeres pueden tener confianza para que te ayuden. Y si esa mujer no necesariamente sabe qué aconsejarte, entonces ella debe de ser sabia y debe de ir a buscar a los ancianos o los líderes y decir, ¿cómo respondo a esta duda? Muchas veces cuando oyes de una mujer que comenta las cosas malas que hace su esposo, es muy fácil enojarte con ese marido
y tomar ofensa por ella y decirle cosas incorrectas. Como decirle, yo no soportaría eso. Tú necesitas dejarlo, déjalo. Una mujer piadosa, anciana, va a querer lo mejor para ambos, para la esposa y el esposo. Y ella va a tener que darse cuenta que no está escuchando el otro lado de la moneda. Así que una anciana necesita ser doctrinalmente madura. En Efesios 4:14 dice que para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Doctrina es simplemente lo que la Biblia enseña con respecto a cualquier tema. Esto me suena como Atlanta con tanta ambulancia, sirena. La mujer más anciana necesita saber lo que está haciendo. El siguiente punto es que la mujer más joven debe recibir instrucción con gracia. Si es sabia, va a escuchar aquellas reprensiones que dan vida, y después ella misma adquirirá mucha sabiduría. No lo vamos a leer, pero en Proverbios 15, 22 y 33. Ahora, quiero darles una lista de formas específicas en que las esposas no son sumisas. Una manera es que ella hace cosas que molestan a su esposo. Proverbios 21:19 dice: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Busqué la palabra iracunda, una persona que irrita mucho, que molesta, que nos deja perplejos. A veces mi esposo me dice, ¿de qué estás hablando? Ahora, mi amiga sabría lo que yo estoy diciendo, pero él no me entiende. Y entonces le molesta cuando no doy suficiente información. Una mujer que es así nos desconcierta, molesta, y debatirá largo y tendido. Dice que es mejor vivir en el desierto sin esa mujer. El punto B. Ella no es sumisa si ella no disciplina a los hijos como debería. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. A veces la mamá suele ser un poquito más dulce, compasiva, pero debe de estar disciplinando a los hijos y a veces no lo hace. Y eso molesta mucho al esposo, quien es el responsable por su familia. Así que, a menos de que él esté pidiendo a ella disciplinar en una manera pecaminosa, ella necesita someterse y llevar a cabo la disciplina. El punto C. Ella no es sumisa cuando ella es más leal, fiel a otros que a su propio esposo. Proverbios 31:11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Y luego no es sumisa cuando quiere hacer las cosas a su manera. Ella quizás le discuta al esposo o le dé la espalda.
le aplica la ley del hielo. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y el punto E, ella no es sumisa si ella no se mantiene dentro de los límites de su presupuesto. Proverbios 19, versículo 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Lo que está diciendo aquí es que una mujer sabia, prudente, cuando está tratando o manejando dinero, es mejor que una herencia de su padre. Una vez aconsejé a una mujer que empezó a llorar y me dijo, mi esposo es muy cruel conmigo y él me quitó todo mi dinero. No me permite hacer cheques. Me quitó también la tarjeta de crédito. No puedo ni siquiera ir al mercado. Y yo estoy pensando, oh, qué hombre tan controlador del dinero. Pero le dije, si yo le pregunto por qué lo hizo, ¿qué me diría? Y ella me dijo, no te quiero decir. Dijo, pues sí, más vale que me digas porque si no le voy a llamar para preguntarle. Y ella dijo, bueno, él me decía, yo me deprimí y yo fui de compras y yo gasté $5,000. Y yo dije, ay, no puede ser. Era una emergencia. Pues claro, tuvo que quitarte el dinero. Así es que ella no era sumisa. Y el siguiente punto, F. Ella no es sumisa cuando ella corrige, cuando interrumpe o habla por su esposo. Y alza mucho la voz cuando hay gente alrededor. Proverbios 27, 15 y 16. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Más vale que es mejor o más fácil tratar de detenerle el viento que detener a una mujer contenciosa. A veces nosotros podemos contar una historia mejor que nuestros maridos. Siempre vamos a recordar los detalles con más facilidad, pero aún así necesitamos dejarlos a ellos hablar. Y voltear a mirarlos como si estuviéramos interesadas en lo que están diciendo. G, ella no es sumisa cuando ella lo manipula para lograr sacar lo que ella quiere. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Punto H. Ella no es sumisa cuando ella toma decisiones sin consultarlo. Primera Corintios 11:3 dice que el hombre, el varón, es cabeza de la mujer. Y ahora, a veces, el esposo no está presente. Tal vez está en el trabajo o salió de viaje. Y una decisión se tiene que tomar en ese momento. Bueno, toma la decisión. Pero toma esa decisión de la mejor manera posible, pensando en lo que hubiera dicho o hecho tu esposo. Ese es el espíritu de la ley. Y cuando él regresa a casa, explica lo que pasó y dile,
esto es lo que yo hice o tomé la decisión porque pienso que es lo que tú querrías que hiciera. El punto I, la mujer no es sumisa cuando ella desafía los deseos de él. Cuando ella dice, no, no lo haré. O tal vez no lo hace, pero lo piensa o no lo hace, en efecto. Saúl hizo eso en 1 de Samuel 15:23. Samuel le dijo a Saúl, le dijo que la rebelión es como la de idolatría, o la adivinación, es demoníaca, así es de malo. El siguiente punto es que ella no se somete cuando ella se preocupa con relación a las decisiones que él toma. En 1 Timoteo 6:6 dice que si tenemos comida, con esto debemos de contentarnos. ¿Qué tal si él está a punto de tomar una decisión muy tonta? Bueno, una decisión insensata, quizás es una decisión pecaminosa. Y es cuando la mujer, la esposa, necesita reprenderlo bíblicamente. En la siguiente sesión, después de un descanso, vamos a ver lo que podemos hacer, los pasos a tomar cuando él está pecando. Pero piénsalo bien, si no es un pecado, entonces necesitas confiar en Dios. El siguiente punto, ella no se somete cuando ella no pone atención a lo que él dice. En Santiago 1:19 dice, sed prontos tardos para airarse, tardos para hablar. Déjenme resumir todo esto diciendo que la sumisión es una manera de responder a otra persona. Tú puedes responder con ternura, con gentileza, o puedes responder de una manera áspera o con irritación. Yo estoy convencida al estudiar las Escrituras, porque la Biblia tiene tanto que decir al respecto, que esto es el corazón de Dios, el deseo de Él para cada mujer, esposa cristiana. Ahora, si tú te das cuenta que has sido rebelde en algunas áreas, desobediente, necesitamos ir a Dios para pedir perdón, y Él promete que si confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia e impureza. Y luego necesitamos ir con nuestros maridos, ser muy claras y específicas en lo que hemos hecho mal y pedirle a Él que nos perdone. Si Él nos dice, no, no te perdono, y entonces puedes decir, no te culpo. Si Él es cristiano, como cristiano, tú no tienes otra opción. Necesitas orar. Y cuando decides que me das tu perdón, por favor, ven a avisarme. Si Él te dice, pues te perdono, entonces di gracias. Si Él te dice, no, eso ya está en el pasado, no te preocupes, entonces tómalo como, no te va a dar una respuesta de que te perdono. Si Él te dice eso, di, no te culpo, por no decir te perdono. Pero si llegas al punto de perdonarme, por favor avísame.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias verdaderamente. Gracias por el papel que nos has dado a nosotras. Pedimos de tu gracia para que gozosamente podamos vivir esto en nuestras vidas. Que podamos ser como las mujeres santas del pasado que esperaban en Dios. Ayúdanos a ser sumisas, no solo en las cosas grandes, pero en aquellas cosas pequeñas. Úsanos para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.